Tal? Bendiciones. Soy el pastor Julio Brizuela y doy gracias al Señor por permitirme estar acá ante ustedes, el poder compartir pues en esta tarde unos minutos con ustedes nada más. ¿Quién es Julio Brizuela? Bueno, soy una persona que en primer lugar ama a Dios sobre todas las cosas, que por la misericordia de Dios un día pude conocerlo, pude tener un encuentro con Él, pero que por diversas circunstancias, pues, mi vida probablemente ante los ojos de la sociedad no ha sido, y cuando digo de mi vida, hablo específicamente de mi vida espiritual. Mi vida personal en sí a la larga no le interesa a nadie. Pero quiero decir esto para que puedan entender algunas cosas. Mi vida espiritual pues no ha sido tan fácil o tan sencilla. He aprendido con el tiempo de que Dios tiene un trato con cada persona. Y muchas veces ese trato va a depender también de cuánto la persona esté dispuesta a sujetarse a lo que Dios pide o a lo que Dios demanda de su vida. Entonces, alguien me podría decir, pero ¿cómo así? Si Dios es Dios y cuando Dios dice, se hace y ya. Exactamente. Sin embargo, hay algo que usted y yo no podemos dejar pasar por alto. Y es el hecho de que Dios es un Dios que respeta. Dios es un Dios que nos dio Él mismo un libre albedrío y que Él mismo respeta ese libre albedrío en nuestras vidas. Es decir, Dios respeta nuestras decisiones. Claro está. Eso no implica o no indica, mejor dicho, de que si tomo una mala decisión, no voy a recibir una mala consecuencia, pues. Dios no me va a librar de ello porque fue lo que yo decidí. El punto es este, que como cristiano, mi vida espiritual, dije, no ha sido fácil, no ha sido sencillo a veces rendirnos completamente a Dios. No ha sido fácil decirle no a nuestra carne. Y usted, pues, no me dejará mentir que hay áreas de nuestra vida espiritual que no son tan fáciles de rendir a Dios. Y que cada persona, oiga bien, cada persona tiende a tener áreas más fuertes. Y cuando digo áreas más fuertes me refiero a la carne en su alma. Hay áreas que están más aferradas o nosotros aferrados a ellos y estas áreas nos manipulan. A estas áreas bíblicamente se le conocen como concupiscencias. Y muchas veces como cristianos tenemos la costumbre, la mala costumbre, de buscar siempre culpables. ¿Quién o qué me causó o fue el culpable de que yo hiciera esto o que yo cayera en esto? El punto que tenemos que aprender es que cada uno decide qué hacer y qué no hacer. Bíblicamente dice la palabra del Señor, hablando a los adolescentes y a los jóvenes en Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9 o 10, no recuerdo muy bien. Pero es donde dice, alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda conforme a los deseos de tu corazón. Disfruta. Pero sabe, dice después, que sobre todas estas cosas te juzgará Jehová. Y bueno, viendo este punto, entonces llegamos a la conclusión de que
Dios respeta nuestras decisiones, pero también espera que así como hemos sido tan valientes en tomar nuestras propias decisiones, y en la mayoría no decisiones correctas realmente, espera también que estemos dispuestos a ser responsables también con nuestras consecuencias. Y bueno, Julio Brizuela es alguien que lastimosamente ha sido formado a través de muchos fracasos espirituales, de muchas caídas, de muchas malas decisiones, pero que por la gracia y la misericordia de Dios, por ser hijo de Él, Dios me permite todavía estar acá. Y que cuando Dios da un regalo, ese regalo es irrevocable, es decir, es para siempre. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque necesito que entendamos y recordemos que somos seres humanos y que Dios tiene muy en cuenta este hecho en cada hijo de Él. El que nos convirtamos en hijo de Dios no quiere decir de que de la noche a la mañana vamos a dejar de hacer algunas cosas que por naturaleza ya hemos venido haciendo durante muchos años. Recuerde que al llegar a Cristo es de formar nuevos hábitos. Y los hábitos no se aprenden de la noche a la mañana. Por eso yo soy de los que sigo sosteniendo de que la vida espiritual es un proceso, ¿sí? No es un acto de magia de que yo diga a la casín y ahora ya no sos el mismo de antes, ahora eres una nueva persona. Literalmente, en el instante que recibimos a Jesús, somos una nueva criatura. Somos hechos hijos de Dios. No somos lo mismo de antes. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Sin embargo, todo eso es por fe. Y para que eso se active, yo debo poner mi parte. Y mi parte no es haciendo algo o dejando de hacer algo. Mi parte es creyendo lo que la palabra de Dios dice. El problema ha sido de que hemos crecido en un evangelio muy tradicional donde nos hicieron creer que nosotros tenemos que hacer muchas cosas para poder alcanzar esto o aquello en Cristo Jesús. Y realmente lo único que usted y yo tendríamos que estar haciendo es creer. Simple y sencillamente. Creer en lo que la palabra dice. Si la palabra dice que hoy soy una nueva criatura, yo debo creerlo. Y bueno, y si lo creo, debo vivir como tal. El otro hecho es que, como dije, somos humanos. Y al ser humanos, las concupiscencias están siempre allí. Es decir, los deseos de la carne siempre van a estar allí. Porque lo que nació fue el espíritu. Pero para que el espíritu tome control de nuestra carne, nuestro espíritu tiene que alimentarse, tiene que fortalecerse día a día, porque si no, ahí está el meollo del asunto, porque si no, vamos a seguir siendo hijos de Dios, pero carnales, es decir, hijos de Dios que dan un mal testimonio, hijos de Dios que pecan, hijos de Dios que hablan, hijos de Dios que odian, hijos de Dios que murmuran, hijos de Dios que adulteran, hijos de Dios que fornican, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que muchos van a estar en contra de lo que yo estoy diciendo, pero lo más seguro es que
van a estar en contra porque no quieren aceptar una realidad en sus propias vidas y les da vergüenza expresar lo que en realidad es. Y dos, porque temen ser juzgados, señalados y condenados por todos los demás. Nuestro deber es buscar de Dios, creer su palabra y vivir en su palabra. Pero debemos también ser responsables aceptando de que cuando no lo buscamos, que cuando no creemos, somos presa fácil de Satanás. Pero específicamente somos presa fácil de nuestro viejo hombre, es decir, de nuestro viejo yo, de mi yo interno, ese que estaba acostumbrado ya durante 20, 30, 40, 50 años de pecar y que ahora lleva tal vez días, semanas, meses, 1 o 2 años en Cristo. Sin embargo, alguien que ya tiene 6 meses en Cristo Jesús y que en realidad ha nacido de nuevo, va a estar dispuesto a honrar a Dios y va a estar tan pendiente de no bajar la guardia. Porque el bajar la guardia, ¿qué significa bajar la guardia? Bajar la guardia significa acomodarme y creer que ya lo logré todo y dejar de orar, dejar de leer la palabra, dejar de congregarme, dejar de creer en la palabra y de vivirla. Si yo dejo de creer la palabra, si yo dejo de creerla, si yo dejo de congregar, si yo dejo de orar, si yo dejo de leer, si yo dejo de tener relación y comunicación continua con mi Padre, entonces yo estoy bajando la guardia. Y si yo bajo la guardia, eso implica que mis concupiscencias van a tomar nuevamente poder, fuerza sobre mi persona. Y mi espíritu no va a poder hacer nada porque va a estar sin fuerzas, sin aliento. Y normalmente cuando ya hemos bajado la guardia o hemos dejado de hacer todo aquello, es cuando ya nuestra carne pues ya está más inclinada al pecado y entonces ahí ya el enemigo nos ha logrado atar y ahí es donde se cumple lo que Jesús dijo, que un espíritu inmundo que salió de nuestra vida regresa, encuentra nuestra vida limpia, pulcra, pero como la encuentra vacía, es decir, la encuentra sin la presencia de Dios porque nos hemos acomodado y dejamos de buscar a Dios, no hay presencia, no hay esto, no hay oración, no hay búsqueda. ¿Vacía de qué también? Del fruto del Espíritu Santo. Si tú y yo no damos fruto, es como si fuéramos una planta estéril, como la higuera que Jesús maldijo. Igual como la planta a la que el Señor le dijo, bueno, si no está dando fruto, córtala. Le está quitando bendición a los demás, le está quitando alimento. Pero Jesús, siempre intercediendo por nosotros, dice, Señor, dame un tiempo, dame un año, la voy a abonar, la voy a preparar. Y bueno, si no da fruto, entonces la cortamos. Es necesario que nuestra casa esté llena de amor, de gozo, de paz, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de fe, de templanza, dominio propio. Entonces dice, está bonita mi casa, entonces regresaré, pero regresa, pero se trae a otros 7 más con él. Entonces, el hecho de bajar la guardia es lo que está haciendo en muchos cristianos hoy por hoy, que llevemos una vida mediocre espiritualmente. O en pocas palabras, que seamos hipócritas. Y ante todo hipócritas para con Dios y con nosotros. Porque con la gente, pues, realmente nadie tiene por qué darle explicaciones a la demás gente. Pero sí a Dios y a nosotros mismos. A Dios porque Él
fue el que envió a su Hijo a morir por nosotros y nosotros le estamos pagando de esa manera. Y a nosotros mismos porque nos estamos engañando y para colmo nos estamos creyendo las mentiras y la vida que hoy estamos llevando. Y todavía a veces con la guardia baja nos sentimos con la posibilidad o con la habilidad de señalar, de juzgar a otros. Así como en este tiempo se han levantado un montón de falsos pastores, siervos y ministros que para lo único que se han levantado es para juzgar a Guillermo y a su mujer. Ya lo único que le conviene o que tiene el derecho de juzgar sería Dios, sería Jesucristo. Pero bueno, eso es otro lío. El punto, en este caso soy yo. Al único que yo le doy cuentas es a Dios. Al único que yo le confieso mis errores, mis pecados es a Dios, porque es Él el que murió en la cruz por mí. Su Hijo Jesús es el que derramó su sangre. Y el Padre fue el único que envió a su Hijo. Entonces mi confesión es al Padre. Sin embargo, Dios en medio de todo esto nos muestra su misericordia, nos muestra su amor maravilloso, nos muestra su gracia y nos pide y nos motiva a que nos acerquemos confiadamente ante su trono de gracia para encontrar gracia y misericordia. Imagínense, todavía Él nos dice, hey, yo sé que están mal, yo sé que están fallándome, pero no se me escondan, no me huyan. Mejor acérquense a mi trono con seguridad, con confianza, sin miedo, porque en mi trono van a encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro, para el oportuno perdón, para la oportuna restauración, para la oportuna sanación de vuestra alma. Y bueno, al sanar nuestra alma, viene y empieza a haber sanidad en todo nuestro ser, porque entonces volvemos a tener comunión con Dios y volvemos a mantenernos con la guardia alta, listos para 1, 2 y atacar al enemigo. ¿Me entiende? Bueno, este soy yo. He tenido muchas caídas porque en muchas ocasiones me confié. Así de sencillo, me confié, ya la hice y sin darme cuenta dejé pasar algunas cosas. O cuando sentí lo mismo que yo juzgué en otros, terminé haciendo yo. Porque el punto es este, mi hermano. Si tú eres un hijo de Dios y eres uno de los que le gusta señalar y juzgar y condenar a otros, tarde o temprano caerás en lo mismo que tú has juzgado y se te va a juzgar con un pedacito más. Sin embargo, aún allí la misericordia de Dios estará presta, estará lista para ti cuando tú reacciones y cuando tú entiendas, wow, perdón Señor, me metí a juzgar cuando no me enviaste a juzgar, me metí a condenar cuando no me enviaste a condenar, perdóname. Ahora yo te pido perdón porque yo hice lo mismo y lo hice peor, lo hice más grande. Esa ha sido la vida de Julio Brizuela. Pero así como Julio Brizuela alcanzó misericordia porque es hijo, así también si tú eres hijo de Dios realmente, vas a encontrar misericordia y Dios te va a sacar y te va a poner en el lugar donde Él planificó desde antes de la fundación del mundo que te pondría. A veces hay gente que me dice, pero ¿por qué habla de su pasado? No es que me guste hablar. Lo que pasa es que lo hago para que entiendan que Dios es un Dios misericordioso, que aunque le fallamos, o como comúnmente decimos los chapines, metemos a cada rato las patas, a veces no 2, a veces pareciera que 4, aún así Dios nos ama y nos tiene misericordia. Y oye, cuando somos hijos, Dios a sus hijos los va a ir a sacar de donde estén para que estén con Él siempre.
aunque así sea el último día de tu vida, aunque hayas malgastado toda tu vida como el hijo pródigo, y ya sea el último día donde estés a punto de dar tu último aliento, Dios va a llegar allí a hablarte, porque eres su hijo. Ahora, esta bendición, porque es una bendición, no la tienes tú, mi amigo. Y es por eso que hablamos la palabra de Dios. Es por eso que predicamos la palabra de Dios. Para que puedas ser hijo de Dios. Claro, no estoy diciendo para que tengas licencia de pecar como muchos cristianos lo hemos pensado o creído o hemos actuado de esa forma. Que como soy hijo de Dios, pues peco. No. La gracia, la misericordia de Dios no son licencias para pecar. Pero si somos hijos de Dios, Dios no va a dejar a sus hijos tirados. Dios no va a dejar a sus hijos perdidos. Él, como un buen padre, un verdadero padre, irá y nos levantará desde lo más bajo que hayamos caído y nos va a levantar porque Él es Dios. Los únicos que veo yo dejar caído a sus hijos o a los hijos de Dios o a los miembros de sus iglesias son a muchos pastores o a mucha gente que señala y que acusa y que se quiere parar sobre sus propios hermanos, señalándolos y acusándolos, como si ellos nunca fueran a caer. Y es que muchas veces ellos tal vez nunca van a caer en adulterio, tal vez nunca caerán en fornicación, tal vez nunca caerán en asesinatos, secuestros. Pero muchos de ellos hoy por hoy me están escuchando y saben que están caídos en la hipocresía, están caídos en el señalamiento, están caídos en el falso amor, están caídos en la falta de perdón, están caídos en la amargura. Hoy por hoy están caídos en el chisme, en la división. Pero aún para ellos también hay una oportunidad. Para ellos hay misericordia si ellos se dejan tocar por Dios. Aún ellos, si se arrepienten del pecado en el que han caído, ahí sí se acepta la palabra, estoy caído. No de la gracia, estoy caído en un pecado que no logro controlar, mi mal carácter, mis malas actitudes, mi mal testimonio, estoy caído ahí. Pero a muchos no les gusta reconocerlo porque temen que al reconocerlo el mundo lo señale igual o peor que ellos han señalado. Yo no temo que me señalen. Chiquimula me conoce. Saben desde dónde vengo. Saben cómo fui de estudiante en el Limbo. Saben cuando estuve en la Casa de la Cultura. Saben cuando estuve aquí, cuando estuve allá. Saben cuando llegué a Cristo en 1990. Saben las veces que he bajado. Saben las veces que he caído. Hay gente que me está viendo y probablemente está diciendo, May, este es pastor, ¿no? Lo saben, me conocen. Ante nadie puedo hacerme yo un hombre que nunca ha pecado. Aunque soy santo, les cuento, sigo siendo santo y voy a seguir gritando que soy santo, porque Dios me santificó en su Hijo. Soy un santo imperfecto, pero que cada día, mientras busco a mi Dios, mientras me sujeto y busco la santidad, Él me va perfeccionando día a día. Porque la palabra dice, y aquel que la buena obra comenzó, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa es mi confianza, esa es mi fe, que Dios cada día me va perfeccionando. Y cuando veo para atrás digo, wow, todo lo que he recorrido y wow, todo lo que he dejado de hacer. Wow, ya no lo hago, ya no lo digo, ya no lo pienso. Señor, gracias. Y solo puedo decir gracias. Porque no fui yo. No fui yo el que hizo el esfuerzo. Créanme que mientras más intentaba, más esfuerzo, más caía a veces en los errores. Es por ello que me miraban actuar mal. Yo sé que muchos me han oído en la calle a veces cuando se me pasaba alguien en el alto y yo gritaba.
no decía malas palabras, porque eso sí nunca lo dije, pero con decirle a alguien burro era suficiente para herir y para pecar yo. Porque estaba demostrando que no tenía control sobre mi carácter. Y les cuento un secreto, todavía no tengo el control completo, pero Dios me lo ha ido controlando. Y cuando yo siento, wow, yo le digo, Señor, gracias. Me quedé callado, me quedé con el agravio. Wow, Señor, gracias. Y hay ratos en que quisiera explotar porque soy humano. Soy un hijo de Dios que todavía a veces es movido por sus pasiones. Pero con la ayuda de Dios me ha ido transformando, me ha ido cambiando, me ha ido restaurando y bendiciendo. Tal vez esta no sea una prédica, tal vez esto no sea en sí un testimonio, tampoco es una confesión, porque vuelvo a repetir, si de confesión se hablara, no necesito ir ante ninguno de ustedes, ante ningún pastor o ministro, sino más que al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y ahí en la soledad, ahí nos miramos la cara. Y ahí Dios trata conmigo. Ahí Dios me hace ver mis errores. Y cuando es necesario corregirme, me ha castigado y me ha tocado que pagar duro. Si no, pregúntenle a veces a la escasez en que he vivido. Si no, pregúntenle a las circunstancias negativas que han llegado a mi vida como consecuencia de mis malas decisiones. El castigo de Dios es que permite que lleguen esas consecuencias. Y en otras, gloria a Dios, porque su gracia ha sido tal que me ha dado la oportunidad de no sufrir peores consecuencias. Bueno, aquí vamos. Y aquí voy jalando a mi hijo, aquí voy tratando de jalar a muchos de ustedes para que podamos alcanzar victoria día a día en Cristo Jesús. Porque de eso se trata, de enfrentar la vida, de enfrentar al enemigo, de enfrentarnos a nosotros mismos y de no permitirnos ceder más al pecado. Y créame, que cuando dejas de hacerlo a tu manera, que cuando dejamos de hacerlo a nuestra manera o dejamos de creer que si dejo de hacer esto o si hago aquello, voy a dejar de hacerlo. No, es cuando dejamos que, como dice la palabra, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, cuando yo dejo que la gracia de Dios sea suficiente para mí y yo dejo de meter mis manos y hago lo único que sí tengo que hacer es creer en esa palabra, vivir esa palabra, creerla y vivirla. Entonces, cuando yo siento, digo, wow, y desde cuando ya no pienso, ya no siento, ya no deseo o ya no actúo como antes. Y es cuando veo entonces que Dios está obrando en mi vida y a través de mi vida. Digo esto entonces, como dije, no para confesarme contigo, ni nada para sanar mi alma y mi conciencia. No. El único que me la sana es Cristo y basta, suficiente. Pero lo digo por si alguno de ustedes está batallando consigo mismo. Porque Satanás a la larga no tiene poder. Satanás toma poder cuando nosotros le abrimos la puerta. Ahí es el problema. Pero comienza con nuestras propias concupiscencias. Es decir, comienza con nuestros propios deseos. Entonces, si tú estás batallando hoy, yo quiero decirte, hay una salida. En primer lugar, aférrate al Señor Jesús. Segundo lugar, aférrate a su palabra. Tercer lugar, no te escondas. Enfréntate. Y la mejor forma de enfrentarnos es pararnos frente a Dios, nuestro Señor Trino,
y decirle, Señor, estoy fallando aquí, aquí y acá. Perdóname. Perdóname. Ayúdame. Yo solo no puedo. Decido confiar en ti y te lo dejo todo a ti. Porque más que suficiente es tu gracia y tu misericordia para mí. Permíteme hacer una oración por ti. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por esa gracia que no merecíamos ninguno de nosotros, pero que por tu amor, por ser tu amor, la dispusiste para nosotros y hoy somos beneficiados por esa gracia infinita tuya y tu amor. Padre, en tus manos yo pongo a cada uno de aquellos que me están viendo, me están escuchando y que se están identificando con mi vida. Señor, que en este instante se han encontrado contra la espada y la pared y no saben qué rumbo tomar, que ya están frustrados, cansados y decepcionados por caer una y otra y otra y otra vez en lo mismo. Padre, abre sus corazones, abre sus entendimientos para que puedan ver tu palabra y puedan creer. Si es necesidad de fe en ellos, Señor, dales un poco más de fe para que crean en tu palabra, para que entiendan tu palabra. Abre su entendimiento, su conocimiento, su razonamiento, para que puedan entender lo que tú dices en tu palabra. Y dales victoria sobre victoria para sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Y tú, mi amigo, por favor, dale una oportunidad al Señor. Porque si no eres hijo, todas las bendiciones que escuchaste, que tenemos como hijos, tú no las tendrás. Y mi anhelo, y el anhelo ante todo de Dios, es que tú seas su hijo para que alcances bendición, para que alcances vida y vida en abundancia. Y que cuando tú falles, porque vas a fallar también, no es que sea pesimista, es la realidad. Cuando tú falles, recuerdes que eres hijo y que como hijo tienes un padre. Pero eso será hasta que seas hecho hijo. Si tú quieres recibir a Jesús, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, repítela. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que sin ti estoy perdido. Es por ello que hoy me rindo a ti y te entrego mi vida, te entrego mi corazón y te recibo, Señor Jesús, como mi Señor y como mi Salvador. Perdona todos mis pecados y lávame con tu sangre bendita, Jesús, y límpiame de todo pecado. Hazme una nueva criatura en ti, Señor, para que el Padre haga de mí su Hijo. Yo creo en ti y creo que tú eres el Hijo de Dios, el Dios viviente, que vino, que murió, pero que resucitó y que hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por mí, como lo haces por todo. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, tú eres un hijo de Dios. Y hoy por hoy recibirás todas las bendiciones y todas las promesas que hemos recibido todos aquellos que hemos sido hechos sus hijos. Por lo tanto, solo puedo decirte, bienvenido a la familia de Dios.